Creepypasta 100% original de Cabecilla 142 TXT. Este creepypasta es una historia que está basada en una experiencia mía en Banjo-Tooie. El nombre de este creepypasta es Banjo-Tooie. El verdadero Stop on Swap y su oscuro secreto parte 1. Había terminado de hacer la guía de Banjo-Kazooie en mi computador, sin embargo, no había sido lo mismo que cuando lo jugaba en mi Nintendo 64, lamentablemente el juego ya no estaba a mi disposición, así que decidí ir a comprarlo en alguna de las muchas tiendas de videojuegos que hay en mi región, así que fui a las tiendas donde venden todo tipo de juegos, más específicamente a Gamers Code, desde clásicos hasta actuales que, personalmente prefiero, ya que aunque son usados son mucho más baratos, aunque tristemente para mí, alguien ya había comprado el juego una semana antes de que yo llegara por él, así entonces tendría que volver en algún tiempo para ver si lo habían adquirido de vuelta. Mientras esperaba, comencé a jugar otros juegos de Nintendo 64 que tenía, los pude jugar ya que compré un control en esa tienda, evidentemente comencé a jugar a mis viejos videojuegos, empecé a jugar Super Mario 64, Paper Mario, Mario Kart 64, Mario Party 1 y 2, nota, también pienso comprar el 3 pero tampoco lo tenían en la tienda hasta nuevo aviso, The Legend of Zelda Majora's Mask, Ocarina of Time, Donkey Kong 64, Pokémon Stadium 1, Diddy Kong Racing, Rayman 2 The Great Escape, y lógicamente por la nostalgia, uno de mis juegos favoritos de Nintendo 64, Banjo-Tooie, aunque para muchos eso habría bastado para bastante tiempo, para mí no, ya que cuando paso un juego al 100% me toma al menos de 2 a 3 días, así que no bastó para que llegase el juego a la tienda. Sin embargo, con Banjo-Tooie siempre fue un poco diferente ya que, aunque no sé por qué, le tenía una especie de fobia a algunos de sus niveles, específicamente los anteriores al mundo 5 y después del mundo 1, es decir, que le tenía una especie de trauma a los niveles de la mina, el parque de diversiones y el del lago de Jolly Roger. La mina era porque era muy oscura y sombría, sin contar los gases tóxicos que había y el hombre ave que no recuerdo cómo se llama, y el lago, pues, simplemente porque le temía ahogarme y era demasiado grande para mí cuando era pequeño. Sin embargo, jamás supe por qué, pero le tenía miedo a 2 lugares del parque de diversiones de las brujas. El primero era el infierno, pero no precisamente el lugar que está lleno de fuego, sino las 2 entradas que tenía a los lados, la roja y la verde. Tal vez porque tengo claustrofobia me daba miedo entrar ahí ya que eran pasadizos muy estrechos y oscuros, y el segundo lugar al que le tenía miedo era la carpa gigante que se encontraba en el centro del parque. Cuando te acercabas la música se escuchaba más fuerte de lo habitual, y sabía que había algo ahí dentro. Recuerdo que uno de mis tíos una vez entró ahí y luchó contra un monstruo. Claro que yo había llegado cuando ya estaba a punto de vencerlo y el enemigo tenía un menor tamaño y solo debía darle unos cuantos golpes más, pero cuando yo entré ahí por primera vez, recuerdo que el monstruo era muchísimo más grande que yo, así que decidí a solo apagar la consola debido a que no sabía que era capaz de hacerme. Sin embargo, ya pasados los años, cuando comencé a jugar todos mis juegos de 64 de vuelta, comencé a completar al 100% Banjo-Tooie, terminé el mundo 1 y el 2, aunque para el 2 todavía me faltaban unas cosas que se deben conseguir más adelante en el juego. Llegué al mundo 4 y por alguna razón me volví a sentir temeroso de esas 2 áreas, simplemente decidí evadir la carpa gigante de circo que había en medio y me dediqué a sacar todos los demás rompecabezas posibles por el momento.
Pero cada vez que tomaba uno sabía que estaba más cerca el momento de tener que enfrentarme a el enemigo de la carpa gigante, cuando me faltaban 2 piezas y la de la carpa ya era muy tarde, así que me dispuse a dormir, y así se quedó el juego durante 4 días, hasta que un día me encontré con un amigo que también tenía el Nintendo 64, hablamos durante un buen rato sobre muchas cosas puesto que no lo había visto hace mucho tiempo. Finalmente, me contó que él había visto algunos de mis vídeos de casualidad, y me comentó que en la guía de Banjo-Kazooie me había faltado algunas cosas, tales como los Cheats Wobblers, los minijuegos de rompecabezas de la casa de Banjo, y los objetos perdidos de Stubborn Swamp. Sin embargo, él me dijo lo siguiente: ¿por qué no sacaste los Stubborn Swamp? Sé que el juego marca el 100% sin recogerlos, pero aún así te hubieran servido mucho para la secuela. ¿Es que la verdad hubiera sido bastante bueno, o solo quieres sacar el 100% de Banjo-Tooie sin contar los extras cuando usas las cosas de Stubborn Swamp? Me quedé un segundo en silencio ya que no pude asimilar bien lo que me había dicho, es decir, como que el Stubborn Swamp me serviría para el Banjo-Tooie. Le respondí que el Stubborn Swamp no servía para la secuela, a lo que él me respondió: claro que sí sirve. ¿Que acaso nunca existe el cambio de cassettes? Si se puede hacer, solo necesitas experimentar. Tú sabes que los programadores de Rare nunca eliminaron ese contenido del cassette original. Es más, vamos a mi casa, tomaré lo que necesitaremos. ¿Tienes los 2 juegos de Banjo en formato físico? Le dije que solo tenía el Tooie ya que el Kazooie se había descompuesto. Ok, no hay problema, tomaré el Banjo-Kazooie, mi Nintendo 64, unos cables y una computadora para que me sirva como receptor. Fuimos a su casa y después a la mía. Cuando llegamos él conectó su Nintendo 64 a su computadora y lo encendió, entró a la zona donde se debía de realizar el Stubborn Swamp, e inició la secuencia para realizar el cambio de cartucho. Conectó un cable en donde debe de ir el Memory Expansion, y luego conectó el otro extremo en mi Nintendo 64. Tuve que iniciar mi Nintendo 64 con el Banjo-Tooie insertado justo cuando él inició el procedimiento. Cuando prendí la consola él rápidamente desenchufó el cartucho de Banjo-Kazooie, se inició mi juego con total normalidad, pero en el menú de inicio apareció: Stubborn Swamp completado con éxito. Ahora tienes el huevo azul, el huevo rosa, es decir todo incluso la llave de hielo. Mi amigo me dijo: ¿ya ves que sí sirve? Esto solo se puede hacer con este cable y 2 Nintendo 64, ahora debo irme, tengo clases de italiano en media hora. Tomó sus cosas, nos despedimos y se fue. Entonces me quedé jugando para ver qué podía hacer con los huevos. No podía encontrar dónde se debían activar hasta que fui al templo donde se abren los mundos y fui hasta la parte trasera donde solían encontrarse unos letreros que te decían secretos. Ahí había aparecido un túnel con forma de huevo y una luz que salía de él con la forma de un signo de interrogación, justo como lucían los huevos. Entré sin duda de que ahí es donde debía de desbloquear los huevos, y ahí estaban unos pequeños nidos ubicados en forma de semicírculo y una pedestal para la llave. Me aproximé a los nidos y Banjo fue ubicándolos según el color del piso y el de los huevos. Finalmente ubicó la llave en su respectivo pedestal. De ahí salió el Mega Glumbo que también se puede sacar sin usar el Stubborn Swamp. Me acerqué a los huevos a ver qué pasaba y a continuación apareció en un recuadro de diálogo el sargento Topo, que tampoco recuerdo cómo se llamaba, y dijo: para hacer que los huevos funcionen debes empollarlos. Búscame después de haber completado el desafío 5 de los rompecabezas y encuéntrame en el nivel que abrirás para poder enseñarte la técnica necesaria para abrir esos huevos. Y Kazooie respondió: ¿qué? ¿Estás bromeando? Llevamos 2 años sin poder abrir estos huevos y todavía tenemos que buscarte. ¿No sería mejor si nos enseñases ahora mismo esa habilidad para facilitarnos las cosas?
El sargento Topo respondió, no, porque si hiciera eso el juego sería mucho más fácil para ustedes y sería mucho más corto. Luego Banjo dice, tiene razón aunque sea muy molesto, vamos Kazooie, debemos darnos prisa para abrir estos huevos lo antes posible. Evidentemente hice lo antes posible los rompecabezas que me faltaban, exceptuando a Mr. Patch. Terminé la laguna de Holly Roger, y busqué al sargento Topo, me dio la habilidad, y fui rápidamente a usarla en los huevos, fui abriéndolos uno por uno, el rojo me permitía jugar la venganza de Bottles activándolo en la pirámide de los trucos, el azul claro me permitía usar las transformaciones de Banjo-Tooie presionando varias veces el botón Z y después R, lo tenía que presionar el número de veces que quisiera cambiar, es decir, 1 es la primera transformación, 2 la segunda y así hasta tener la que quisiera, aunque solo funcionaba en ciertos niveles donde pudieran ser útiles o que no fuera peligroso, el amarillo me permitía tener una barra doble de vida, es decir, que si tenía 5 piezas de miel, ahora tendría 10, y el verde que hacía que aparecieran enemigos nuevos, el rosa y el azul ya saben para qué sirven, después con los pedazos de Carcaron comenzaron a hacer un huevo multicolores, Banjo reprodució la animación de cuando abrías una puerta en Banjo-Kazooie, y luego dirigía Banjo hacia el huevo para verlo de cerca, era mucho más grande que Banjo, lo metí en la mochila que estaba desocupada por Kazooie y me lo llevé a Fura, cuando estaba pasando por en medio del templo, el monje me detuvo y me dijo, puedo ver que lograste obtener el sagrado huevo arcoiris, no me equivocaba, tú eres el elegido, por favor, pon el huevo sobre el pad con forma de Jedi. Banjo automáticamente lo situó ahí y se inició la animación de cuando abres un nuevo nivel, sin embargo la luz envió disparado el huevo hacia el cielo si este cayó al lado de la aldea de los Jinjous donde hay una área anerosa, y provocó una explosión que destruyó las montañas que había ahí, abriendo paso a un área donde había un gran portón de oro, encima de él se podía ver un campo enorme, el rayo impactó en la puerta pero no sirvió de nada. Después de esto el monje me dijo, al parecer esta pequeña cantidad de potencia no ha sido lo suficiente para abrir la puerta, tal vez con 100 Jigis funcione,